Bueno, hoy estamos haciendo el tema del éter y los ángeles. Eh, este tema del éter y los ángeles, eh, obviamente tiene diferentes enfoques de acuerdo a las diferentes escuelas que han tratado el tema. Y sobre todo en el tema de los ángeles no es fácil comprender cómo, digamos, pueden estar en un lugar y en otro acorde a lo que estamos tratando de interpretar. ¿En qué consiste, digamos, aquellas diferencias? Nosotros decimos, digamos, nosotros podemos decir que, los principios fundamentales en los que vamos a tratar de entender este proceso del éter se divide en varias partes. Vamos a sintetizarlos como por puntos. Entonces, el arcángel es el arquetipo que vamos a trabajar. El rayo del éter es la cualidad que vamos a trabajar. El planeta es como el que guarda esa energía o mantiene esa energía de ese arquetipo. El chakra es el canal o donde, que está en nosotros mismos, ¿cierto? Y que está en nuestro propio cuerpo. Y el éter es el campo donde se plasma, digamos, esa idea o ese arquetipo. Entonces, digamos que nosotros tenemos que descubrir nuevamente ese proceso dentro de nosotros mismos. Y eso se da a través, digamos, de cómo nosotros vivamos cada instante de nuestras vidas. Obviamente, digamos, cómo activar la presencia angelical implica para nosotros como purificar el chakra. O sea, hemos que tener una intención que haga que nuestro desenvolvimiento espiritual purifique ese chakra, ya sea en función de cada una de las intenciones. Entonces, purificar el chakra es la primera parte para activar esa presencia angelical, es decir, para nosotros darnos cuenta de esa presencia angelical dentro de nosotros mismos. Nosotros vamos a descubrir en los chakras que hay un camino que se llama el camino de las flores. Ese camino de las flores está constituido por los 7 chakras que hay en nuestro cuerpo. Se llama el camino de las flores porque es el camino de los lotos, el camino de la flor que representa cada uno de los chakras que están constituidos por pétalos, ¿no? O sea que en el mundo astral logramos verla como flores y unos pétalos. Entonces así de esta manera nosotros vemos el chakra raíz de 4 pétalos, el chakra de rueda control es de 6 pétalos, el chakra de la rueda solar es de 10 pétalos, el chakra de la rueda cardíaca es de 12 pétalos, el chakra de la rueda laringea es de 16 pétalos, el chakra de la rueda visual es de 2 pétalos y el chakra de Chakra es de los 1000 pétalos. Bueno, estos chakras, digamos, marcan un camino también. Y ese camino o ese movimiento es el movimiento de los ángeles. Ese movimiento es el movimiento de la fuerza vital. Entonces nosotros cuando empezamos el proceso de purificar el chakra, nosotros estamos realmente recorriendo un camino de desenvolvimiento. Por eso, digamos, en esa otra parte que se habla de cómo activar la presencia angelical implica alinear la intención con nuestros movimientos, con nuestra forma de actuar. No es simplemente saber lo que hay que hacer, sino llevarlo a la vida. Lo otro que es importante es elevar la vibración emocional. ¿Esto en qué consiste? Las emociones son el primer paso que nosotros sentimos en nuestro interior. Esa emoción se refleja en un pensamiento. Ese pensamiento se refleja en una comprensión y esa comprensión nos mueve hacia una actuación. Cuando nuestro movimiento emocional es superior o de una característica superior o elevada, hace que nuestros pensamientos y nuestras acciones se muevan de una forma diferente. Por eso
el control de nuestra vida afectiva, el control de nuestra afectividad, se traslada continuamente a nuestras formas de pensar y actuar. Eh, Luego nosotros tenemos que sintonizar con la dualidad de los rayos. ¿Qué significa sintonizar con la dualidad de los rayos? La dualidad implica que nosotros sabemos que siempre todos los procesos tienen una sombra y tienen una luz. El proceso que en alquimia se llama solver coagula, es decir, disolver la materia para coagular el espíritu, es un proceso continuo, es un proceso diario. Es un proceso que se lleva pues a través de toda la vida, pero también es un proceso que se lleva a través de cada minuto, de cada segundo que nosotros vivimos. Es decir, es un proceso en el cual nosotros siempre tenemos que llevar la sombra a la luz. Solver coagula es el proceso de alquímico en el cual nosotros, como decíamos, se disuelve la materia para coagular el espíritu, es decir, ir de la sombra a la luz. Ese es un proceso en el cual nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros vinimos a llevar las sombras a la luz, es parte de nuestra misión. Por eso una de los factores primordiales para que esa presencia angelical se dé es actuar y ver los defectos o las sombras con objetividad, sin identificarnos con las sombras y identificarnos con la oscuridad, sino simplemente asumirlos como una misión que tenemos cada uno de nosotros, llevar esa sombra, la sombra de la avaricia, la sombra del engaño, la sombra de ser presumido, la sombra de ser autoritario, la sombra de ser, bueno, todas esas sombras de soportar la sombra del pasado y de las actuaciones. Es decir, todas esas sombras tenemos que llevarlas como esa dualidad que se expresa siempre entre el perdón y la vergüenza, o entre el hombre y la mujer, o entre el bien y el mal, o entre la mente instintiva y la mente intuitiva, ¿no? Esa es como decir entre la maldad y la benevolencia. Bueno, todas esas que sintonizar con todo eso para poder armonizar nuestra vida espiritual. No es una lucha continua del bien y el mal, sino es un trabajo continuo de llevar la sombra a la luz. Es diferente. Pero la otra forma de activar esa presencia angelical es que es dejar que el arquetipo que tenemos que realizar se exprese. ¿Esto en qué consiste? Nosotros tenemos que darnos cuenta que a veces nosotros no percibimos que a veces nuestros signos zodiacales, que es como la primera expresión emocional que nosotros recibimos, se expresa a través de un arquetipo. Vamos a colocar un ejemplo. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando una persona está bajo la presencia tiene que desarrollar a Géminis. Entonces, si Géminis es el signo que tiene que desarrollar, eso implica que tiene que desarrollar una dualidad continua entre el bien y el mal, entre la mente instintiva y la mente activa, entre un concepto y otro concepto, de la materia y el espíritu. Siempre la persona está manejando una dualidad constante que hace que nosotros exteriormente lo veamos como una persona indecisa, pero al mismo tiempo es una persona muy estudiosa de un campo y el otro. Pero son personas que un día soy totalmente espiritual, otro día soy totalmente material, un día creo en Dios, el día siguiente no creo, un día yo amo a la persona que está al frente mío, el día siguiente no me interesa. Bueno, son personas que mantienen la continua dualidad del pensamiento, digamos, se enfrentan a la locura de la mente desordenada. Ese es, digamos, como la sombra que la persona persigue, pero la esencia de la sombra es que hace que nosotros podamos vivir o llegar algún día a comprender que es el amor, darse lugar con la esencia del amor la que hace posible que eso se ordene. Cuando esa luz entra dentro de sí, digamos, ese arquetipo de Géminis que estamos hablando, ese arquetipo del amor empieza a darle sentido y empieza a armonizar la vida. Los pares de opuestos se armonizan a través del amor, ¿no?
Entonces, ese es, digamos, como la esencia de ese tipo. Sí, bueno, si nosotros nos vamos a otro arquetipo, por ejemplo, como el de Libra, digamos, en el arquetipo de Libra, la persona siempre está buscando el equilibrio. Entonces, ese equilibrio hace que se busque a través de una acción continua, ¿cierto? Como si hubiese, como si el ángel, y ahorita lo vamos a ver, si el ángel Micael estuviese así para luchar y buscar continuamente el equilibrio de energías, el equilibrio de conceptos, el equilibrio de la vida entre lo material y lo espiritual, el equilibrio, ¿no? Es un continua búsqueda del equilibrio, pero al mismo tiempo, digamos, las sombras que enfrenta Libra, ¿no? Tiene que ver mucho porque es el signo espejo, ¿cierto? ¿Qué significa el signo espejo? Es decir, que yo muchas veces no me valoro por lo que yo me miro a mí misma, sino yo me valoro de acuerdo a cómo los otros me vean. Es decir, yo me miro a través de los ojos del otro. Es decir, los otros opinan que yo estoy bien, que estoy bien encaminada, que hago las cosas bien, que yo hago esto y lo otro, entonces yo digo, yo estoy bien. Cuando los otros no están dentro de dentro de esa pauta, entonces las personas van a decir, van a pensar, yo no estoy bien porque el otro no piensa bien de mí. Bueno, esa es la sombra que tiene que llevar. Pues tiene que empezar a descubrir que la esencia de él mismo está en descubrirse a sí mismo por lo que él vale por sí mismo, no por lo que los otros le dicen. Entonces, bueno, esos son, digamos, dejar que los arquetipos se expresen en nuestro interior, dejar que los arquetipos se muevan, ¿no? Entonces, ese es algo muy, digamos, muy diciente, ¿no? Bueno, entonces nosotros vamos a descubrir, ¿cierto? Que los arcángeles se comportan como principios ordenadores de los patrones vibratorios. Vamos a ver cómo se produce ese proceso, cómo se mueve el proceso, ¿no? El proceso de la creación es un proceso de creación continua. Es decir, muchas veces me enseñan, sí, es que la creación sucedió en el Génesis y está bien. Obviamente comenzó un día cósmico en ese instante. Pero la realidad es que continuamente el creador está creando nuevos presentes, nuevas horas, nuevos segundos, nuevos procesos, nuevos acontecimientos. El proceso de la creación es continuo. Entonces, digamos que tenemos que ver que hay una emanación de una idea que surge de alguna parte. Todo esto se mueve gracias a que alguien da una idea de qué es lo que se está haciendo en este universo. Ese rayo es la emanación de una conciencia y de una voluntad del Creador. Es como si la Divina Madre del universo se le ocurre una idea. Eso se llama, en términos reales, como el libro de la Madre. La Madre Divina del universo tiene una ideación divina. Esa ideación divina marca el destino de todos los seres humanos y de toda la humanidad y de todo el universo, ¿no? Pero esa ideación divina no es una idea que se dio en un principio y que está escrita en alguna parte. Esa ideación divina es una idea, lo que llaman una idea única. La idea única o idea simple es una idea que continuamente está andando. O sea, es una idea que continuamente está funcionando. No se concreta, ni se reduce, ni se puede explicar, ni se puede, ni se puede encajonar. ¿Por qué? Porque la idea simple o idea única es la fuerza del universo. Es la fuerza de la mente de Dios que le da vida a ideas nuevas cada instante. Por eso esa idea simple o idea única es la fuerza que mueve todo el universo. Y lo llaman la emanación de Dios, es decir, de donde emana todo el pensamiento y toda la voluntad que mueve el universo, ¿no? Eso se muestra a través de lo que se llama la conciencia y la voluntad
del Creador. Entonces, allí, ¿no?, se reflejan todas las cualidades divinas. Allí en la voluntad divina está todo, ¿cierto? Porque el Creador tiene en sí todo el universo. Bueno, este Creador lo llaman muchas veces la Divina Madre potencial. Otros lo llaman el Espíritu en sí. Y otros ya, cuando lo miran ya desde el aspecto creador, lo llaman el Espíritu universal. Es decir, es el que mueve el alma del cosmos, ¿no? Bueno, esa alma del cosmos va a ser la que le da forma ese espíritu universal es el que le da forma al alma del cosmos que después se manifiesta en vida. Entonces, este primer proceso es el rayo, o sea, la emanación. Y recordemos, en el proceso de la creación, nosotros tenemos como primera parte la emanación o el rayo creador. Ahora nosotros pasamos al segundo paso. En el segundo paso vamos a descubrir no solo los arcángeles, sino, digamos, toda la jerarquía espiritual. Pero en el caso de los arcángeles que estamos hablando, nosotros decimos que los arcángeles son conciencia y voluntad divinas perfectas. ¿Por qué decimos perfectas? En el sentido de que ellos no tienen el libre albedrío de elegir otra cosa diferente. Ni pueden decir, yo cumplo esto a medias o cumplo una porción de esto. No, ellos son la expresión activa de la conciencia y la voluntad divinas. Es como cuando nosotros decimos, bueno, ¿dónde está Dios? Pues no se puede ver. Es una emanación de un pensamiento. Pero ¿cómo lo puedo ver? Bueno, a través de los arcángeles. ¿Por qué? Porque los arcángeles son la expresión exacta y perfecta de la voluntad. Ahora, la palabra arcángel significa arc, significa el que gobierna, y ángel, el que gobierna a los ángeles. Nosotros habíamos hablado antes de que nosotros estábamos en una etapa donde estamos estudiando como humanidad, ¿no es cierto?, como seres humanos, como la parte de la evolución que estamos todos los seres humanos comprometidos en un desenvolvimiento actual. Ese movimiento actual, en este instante, estamos desarrollando el tercer rayo de la creación. Está conformado por ángeles o huestes planetarios o principados, las huestes de la humanidad o arcángeles y las huestes de las sombras o ángeles. Bueno, estos tres, ¿no es cierto?, que son ángeles, arcángeles y principados, conforman el rayo de la creación. ¿Qué pasa con los ángeles? Los ángeles manejan los elementales de la naturaleza, se encargan del manejo del mundo material o de la materia, o el mundo reino mineral y del reino vegetal y del reino animal, ¿cierto? Porque allí se maneja todo a través de los elementales. Entonces los ángeles se dice que son, en un momento dado, son conciencia, en otro momento dado son voluntad. En un momento dado activan los elementales para que se muevan en cierto aspecto, luego reposan en un estado de conciencia y luego vuelven nuevamente a despertar los elementales que mueven, ¿cierto?, los principios de la manifestación concreta, es decir, la materia con respecto a lo mineral, lo vegetal y lo animal. Pero el movimiento ya del alma pura, digamos, tiene que ver ya con los arcángeles o la hueste de la humanidad. La hueste de la humanidad entonces recoge los arcángeles y los arcángeles son plenamente, ¿cierto?, conciencia y voluntad puras, ¿cierto?, que recoge la emanación divina y la lleva a cabo. En tanto que los principados recogen la conciencia. Ahora vemos un poco más de los principados. Entonces, digamos que los arcángeles recogen esta idea y la van descendiendo a los seres humanos, ¿sí? La hacen descender a los seres humanos. Y la hacen descender
Y entonces, ¿eso qué significa en términos prácticos? Significa en términos prácticos que mm, nosotros vamos a descubrir cómo en un momento dado estamos trabajando bajo un arcángel y otras veces vamos a trabajar bajo otro arcángel, ¿no? Ese ahora más tarde lo vamos a ver. Entonces, digamos que estos seres administran esa cualidad que se está descubriendo cada uno. Entonces, como estamos hablando ahora, por ejemplo, en los ejemplos que habíamos dado de Libra, entonces en Libra se trabaja con el arcángel Miguel y nosotros en el caso de Géminis estamos trabajando con, con el arcángel Gabriel, ¿sí? Entonces, son, son diferentes arcángeles que traen ciertos estudios, ciertas cualidades que nosotros estamos. Cada uno, digamos, en el proceso de vida está realizando una misión. Y esa misión hace que las personas se concentren especialmente en alguno de los arcángeles que traen en sí misma ese arquetipo que necesita estudiar, ¿no? Entonces recordemos, el primer paso es emana, viene como el rayo, donde se emana la idea. El segundo paso es el arcángel que recoge la idea, la trae a nosotros. El tercer aspecto es el planeta. El planeta es donde se concentra esa energía. Es como si la parte energética de esa idea se recoge allí. ¿Esto qué puede significar? Significa que, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando el tema de la forma, ¿no? O sea, de la plasmación de las cosas, y esta vida tiene que ver con plasmar las cosas, ¿no? Tiene que ver con ese tipo de cosas. Nosotros estamos trabajando, digamos, ese arquetipo propio de, de ese planeta que se llama Júpiter. ¿No? Porque Júpiter es el que maneja pues, las formas, de la plasmación, de dar forma a nuevas creaciones, de crear, entonces yo creo edificios y hago, o hago plantaciones, o arreglo cosas, o, no, en fin, yo construyo cosas, o plasmo cosas, yo soy capaz de crear cosas. Entonces el planeta es donde se guarda esa energía. Y obviamente de allí se derivan lo que decimos nosotros, la fuerza de los principados, es la conciencia de cada arquetipo que está plasmada en diferentes planetas. Obviamente nosotros tenemos que ver, todas las personas manejan todos los planetas. ¿Qué quiere decir? Porque obviamente todos tenemos que manejar las formas. Y si nosotros recordamos un poco, habíamos hablado de que son más o menos 7 los procesos, uno lo resume un poco en forma corta, digamos, y todo uno dice, uno maneja el arquetipo del tiempo, la forma, la voluntad, la esencia, el amor, la mente, las emociones y nuestro propio cuerpo. Entonces, esos son los procesos que nosotros entonces vamos a descubrir que después de eso es donde se plasma todo eso. El el éter, en este caso, es el sustrato donde se plasma la idea divina. El sustrato donde la idea del creador toma forma. Esto lo llaman el éter o lo llaman la sustancia, ¿no es cierto? Es como eh, la idea del creador la recogen los arcángeles y la fijan en sí misma. El planeta recoge el caudal energético y el éter es donde la idea toma manifestación. El éter toma la forma de la manifestación de la idea. Nosotros entonces aquí descubrimos esa trinidad propia que se da en todos nosotros como una lógica. A alguien se le ocurre una idea, vamos a construir un edificio. A otro se le ocurre ya la idea, dice, vamos a diseñar el edificio. Y el otro lo construye. Siempre son los tres pasos. A uno se le ocurre la idea o lanza la idea
el otro forma la idea y el otro construye el edificio. Entonces, ese es, digamos, un paso que siempre sucede en todos los procesos y en el universo mismo. En el éter es donde se construye o se plasma la idea, donde se construye el edificio, ¿no? En tanto que el chakra es el sitio donde nosotros recibimos la fuerza de esa recepción, ¿no? Entonces, ese es como el lugar propio donde nos entra las diferentes cualidades que desarrollamos en los de chakras, y eso hace que nosotros tengamos esa acción, ¿cierto? El chakra es donde nosotros manejamos en nuestro propio cuerpo todos los planetas, todos los arcángeles, todo el movimiento divino que se mueven, como esa chispa divina que se mueve en nosotros, que es lo que volvemos al principio, que es el camino de los ángeles, es el camino de la fuerza vital. La fuerza vital es fuerza de ángeles, que se mueven a través del camino de las flores. Entonces, ese es, digamos, lo que nosotros vamos a tener que percibir como el verdadero camino de las flores, ¿no? Sin embargo, vamos a observar a través de estos estudios, aquí yo les describí una alternativa de diferentes arcángeles que se mueven y se describen a través del tiempo, porque hay diferentes concepciones, porque hay diferentes movimientos. Recordemos que hay dos grandes movimientos en la creación: el de involución, que es donde el espíritu desciende a la materia, y el de evolución, de el alma va desde la materia hacia el espíritu. Eso implica diferentes percepciones acerca de dónde están los ángeles en ese proceso. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a descubrir.